12 de la actualidad son personas comunes y corrientes. No son, como tampoco lo eran los primeros 12, espectaculares individualmente, mas su poder reside en su unión. Todos son alumnos y maestros del Evangelio de Jesucristo. Nos une nuestro amor por el Salvador y por los hijos de su Padre. Hola mis amados hermanos y hermanas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Y hoy tendremos la oportunidad de ver la lección del manual de Ven Sígueme. Hoy y esta semana veremos la semana 11 del Ven Sígueme. Esta lección la estudiaremos del 6 al 12 de marzo. Los capítulos que abarcaremos en esta lección serán Mateo 9 y 10, Marcos 5 y Lucas 9. A estos 12 envió Jesús. Y quisiera empezar esta lección con una pregunta muy directa para ustedes. ¿Cuál es su testimonio de los profetas, videntes y reveladores, de los apóstoles del Señor Jesucristo de la actualidad? Si pueden, dejen sus comentarios, compártanlos con nosotros. Me voy a edificar mucho al leerlos. Y muchos de nosotros, todos nuestros hermanos de esta clase, seremos todos edificados mutuamente al compartir nuestros sentimientos. Bienvenidos a esta lección, mis amados hermanos. Recuerden, como siempre les digo, que esta clase es tomada de manera literal del manual de Ven Sígueme, así que ustedes pueden verla y pueden estar tranquilos y seguros que son los principios que van a encontrar y que van a tratar con sus maestros en sus centros de reuniones y que pueden tratar en sus hogares. También les invito a que puedan leer cada semana las escrituras asignadas para cada parte del Ven Sígueme. Y para empezar esta lección tenemos que entender el contexto. Como cuando hay buenas o malas noticias o vemos noticieros o las redes sociales nos informan, pues aunque en el tiempo de Jesús no era así, las noticias de las sanaciones milagrosas de Jesucristo recorrían los pueblos y las veredas, me imagino, de Galilea. Las multitudes le seguían con la esperanza de hallar alivio a sus enfermedades. Sin embargo, cuando el Salvador contemplaba a las multitudes, él veía más que sus dolencias físicas. Se llenaban, como dicen las Escrituras, de compasión sus entrañas. Él veía, como lo dicen sus palabras, ovejas que no tienen pastor. A la verdad, la miel es mucha, observó, pero los obreros son pocos. De modo que de esa manera, entonces, fue que llamó a 12 apóstoles y les dio autoridad y los envió a enseñar y a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy en día, mis amados hermanos, sigue habiendo gran necesidad de más obreros para servir a los hijos de nuestro Padre Celestial. Todos tenemos la responsabilidad de servirnos unos a otros por medio de llamamientos o asignaciones que nos ofrecen nuestros líderes del sacerdocio. Nadie podría decir en esta tierra que no debe tener responsabilidad o que no necesita tener una responsabilidad para servir en este reino. Parte de la conversión personal, de nuestra devoción, de nuestra consagración, indica que todos tenemos el deseo de servir. Hoy día, al igual que en la antigüedad, hay 12 apóstoles y hay más discípulos ahora que nunca antes
personas que pueden declarar en todo el mundo, nosotros, mis amados hermanos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así que con esta reflexión, indiquemos cuáles son los principios para esta semana del Ven Sígueme. Y el principio número 1 es este: no temas, cree solamente. Me encanta ejercer más nuestra fe, creer. El principio número 2, el Señor da a sus siervos poder para hacer su obra. Así que a cualquier cosa que Él nos llama, Él nos habilita a cada uno de nosotros para que podamos hacerlo. Tercer principio, cuando me halle al servicio del Señor, Él me inspirará con lo que tengo que decir. Y creo que ustedes y yo hemos sido bendecidos de esa manera. El Señor nos ha bendecido con lo que debemos de decir. A veces pensamos que son nuestras palabras las que hacen que las personas actúen, pero si nos ponemos en las manos del Señor, nos damos cuenta que solo somos instrumentos. El cuarto principio de esta semana es una pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, no he venido para traer paz, sino espada? Vamos a analizar un poco eso al final de la clase. Así que vamos con el principio número 1. No temas, cree solamente. Cuando Jairo, un hombre, le pidió por primera vez a Jesús que sanara a su hija, ésta se hallaba al borde de la muerte. Jairo habló con urgencia, pero con mucha esperanza. Ven y pon las manos sobre ella para que viva. Sin embargo, mientras iban de camino, un mensajero avisó a Jairo que ya era demasiado tarde. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Es como, ¿ya para qué? Ya no hay solución. ¿Han oído algunas personas, hermanos, que dicen, para todo hay solución menos para la muerte? Aquí se pone en evidencia que el Salvador es más grande que la muerte y tiene poder sobre ella. De esta manera, pudo haber parecido demasiado tarde para la mujer que se describe también en Marcos 5, quien había sufrido una dolencia durante 12 años. Conforme leamos todos estos versículos, podemos pensar, reflexionar, analizar e incluso introspectar esta enseñanza para nosotros. ¿Qué cosas necesitamos para ser sanados en nuestra vida o nuestra familia? Incluso aquellos que podrían parecer que están al borde de la muerte o que es demasiado tarde para que sean sanos. ¿Qué nos llama la atención, hermanos, de las expresiones de fe que podemos leer esta semana en el Ven Sígueme? Observemos también, mientras que vemos estos relatos, todas estas expresiones de fe, pensemos, ¿qué le dice el Salvador a la mujer? ¿Qué le dice a Jairo? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo nos puede sanar? Veamos estas dos escenas en unos hermosos videos que son pequeños y nos trae el manual de Ven Sígueme. Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Talita cumi. Levántate.
No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Qué hermoso, qué hermosas representaciones. Y al recordar esto, pensemos en cómo estas sanaciones milagrosas del Salvador también nos pueden enseñar verdades espirituales a cada uno de nosotros. Quiero contarles una historia que seguramente ya les he contado en alguna oportunidad, pero creo que es prudente repasarla en este momento. Porque cuando hablamos de la fe, creo que yo soy la persona que más fe requiere. Cree solamente, ten fe. Creo que el Señor me lo puede repetir a menudo. Hace algunos años, con mi buen hermano Jaimito, siendo el obispo del barrio al que pertenecíamos, me invitó a visitar a una familia. Su abuelita, la buena hermana María, estaba muy enferma. Había salido de la clínica. Los doctores la habían desahuciado. La habían enviado a casa literalmente para que muriera en su lecho. Así que mi hermano me invitó y de manera muy reverente llegamos a la casa. Cuando se nos abrió la puerta, su hija salió y nos recibió con mucho afecto. Y entonces nos pidió que subiéramos para que le diéramos una bendición a la hermana María. Pero nos hizo una advertencia. Nos dijo, obispo y hermano, me dijo a mí, mi mamá está muy enferma. Ella va a morir. No hay remedio para eso. Está totalmente mal. Fue operada y se infectó su operación, así que está semiabierta en su abdomen y su condición es terrible. Yo sé que ella va a morir, pero quiero que le den una bendición para que ella tenga tranquilidad. Cuando oí a la hermana, tuve un sentimiento de qué poca fe tiene. El Señor podría sanarla si Él así lo quiere. Con ese sentimiento tal vez de juicio, subimos al segundo piso, a la alcoba de la hermana María. Cuando llegamos en medio de su dolor y de su soledad, nos sonrió y nos habló algunas palabras para darnos la bienvenida. Entonces ella misma nos pidió la bendición de salud. Y cuando le íbamos a dar la bendición, ella dijo, esperen, quiero que me vean antes de darme la bendición para que sepan exactamente cómo estoy. La escena no fue ni mucho menos agradable, tengo que decirlo. Su abdomen estaba abierto y, bueno, se veían parte de su piel bastante infectada. Así que mi juicio anterior, mi juicio a priori de la falta de fe de su hija en que ella podía ser sanada,
ahora era contra mí. Mi fe se disipó. Realmente pensé, la hermana María no va a sanar porque está muy mal. ¿Quién podría sanar estando en esta condición? Así que con ese dolor y con esa falta de fe procedí. Pero nuevamente la hermana María dijo, permítanme un momento. Hermano Walter, yo quiero que usted sea quien dé la bendición. Y obispo, usted haga la unción. Así que, sin mediar palabra, mi hermano hizo la oración, puso el aceite y ungió a la hermana María. Y luego procedimos ambos a colocar las manos sobre ella para darle la bendición. Mientras que compartíamos esa oración, hermanos, mis palabras, las palabras que salían de mi boca, eran palabras de alivio y de sanación. Sanarás, estarás bien, te levantarás de tu cama, asistirás nuevamente a la iglesia, compartirás con tus nietos, con tus hijos, verás crecer a tu familia, los deseos de tu corazón serán concedidos. Todo eso decían mis palabras, pero mi pensamiento y mi corazón por dentro decía, esto no puede ser, esto no puede pasar, esto no va a suceder. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Terminó la bendición, quitamos nuestras manos, nos despedimos cariñosamente y casi no hablamos del tema con mi hermano Jaime. No recuerdo de hecho si hablamos en algún momento de eso, pero eso marcó mi vida, porque después de un tiempo supe que la hermana María había sanado y yo mismo la vi asistir nuevamente a las reuniones de la iglesia. Yo mismo la vi ayudar a crecer a sus nietos, a irse a misiones y ayudarlos con ejemplo, invitándolos a ser buenas personas. Mi fe era poca, pero la fe de María, tal vez de mi hermano Jaime, eran poderosas y se efectuó un milagro. El Señor me ha dicho desde ese tiempo, muy a menudo, ten fe, cree solamente. Por más difícil que parezca la situación, aún de enfermedad física o de dolencia del cuerpo, el Señor puede sanarla si nuestra fe es poderosa y si es su voluntad. Testifico de estas cosas, hermanos, en este momento y las comparto con ustedes con todo mi amor y con toda humildad. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar entonces al segundo principio de esta lección del día de hoy, de esta semana. Y ese segundo principio nos dice que el Señor da a sus siervos poder para hacer su obra. Y bien, las instrucciones que Jesús dio para sus 12 discípulos que se encuentran en Mateo 10 eran instrucciones para sus apóstoles, pero literalmente pueden aplicarse también a nosotros, pues cada uno de nosotros tenemos parte en esta obra, en esta magnífica obra llamada la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, donde su misión y su obra más importante que todo, nos ha dicho nuestro profeta actual, el presidente Nelson, es el recogimiento de Israel. Todos podemos participar en él. Entonces podríamos preguntarnos en este momento, ¿qué poder dio Cristo a sus apóstoles para ayudarles a cumplir con su misión? Si sus instrucciones se aplican a él, seguramente sus instrucciones y sus bendiciones también se van a aplicar a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros acceder al poder del Salvador para hacer la obra a la que hemos sido llamados? Eso es interesante, buscar. Si el Señor me ha llamado, Él me dará la vía para que yo pueda cumplir. Mis amados hermanos, al leer este mandato que Cristo dio a sus discípulos, tal vez nosotros podemos recibir impresiones sobre la obra del Señor, la obra que Él desea que yo haga. Podemos leer algunas partes del capítulo 10 de Mateo. Por lo menos vamos al versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Esta fue una instrucción que le dio a sus discípulos. Tiene que ver mucho con la instrucción que me dio a mí, junto con mi hermano Jaime, de ir a bendecir a la hermana María. Y con la bendición o la autorización o el mandato que nos da a nosotros de ser maestros ministrantes e ir y ayudar a otros, sanarlos, física o espiritualmente. Después de este mandato,
que creo que es general y que nos reúne y nos circunscribe a todos, podemos hablar un poco de los nombres de esos discípulos. Los nombres de los apóstoles que el Señor llamó eran Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, que era conocido como Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces, a estos discípulos que el Señor llamó, les dio también más instrucciones. En el versículo 7 del capítulo 10 nos dice lo siguiente: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da gracias. Y les pidió también el Salvador que recordaran algo importantísimo. En los versículos 24 en adelante dice lo siguiente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, mis amados hermanos y hermanas, nosotros creemos en esta misma organización que dejó nuestro Salvador. Esto es, profetas, videntes, apóstoles. El artículo de fe número 6 de nuestra iglesia nos dice lo siguiente: creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. En la guía de las Escrituras, de estudio para las Escrituras, aprendemos lo siguiente sobre lo que es un apóstol. Y cuando habla de un apóstol, también habla de un discípulo. Y bueno, nos habla también de la revelación. En el griego, el vocablo apóstol significa el que es enviado. Fue el título que Jesús dio a los 12, a quienes eligió y ordenó para ser los discípulos y ayudantes más allegados a Él durante su ministerio en la tierra. Él los mandó para que lo representaran y ministraran por Él después de su ascensión a los cielos. Tanto en la antigüedad como actualmente, en el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia restaurada, un apóstol es un testigo especial de Jesucristo en todo el mundo para dar testimonio de su divinidad y su resurrección de entre los muertos. La Iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso dice también en Efesios. Y entonces en este momento podríamos preguntarnos, ¿sabemos quiénes son esos líderes modernos? Me gustaría nombrárselos. Quisiéramos la lista de ellos, a ver si los recordamos bien. Presidente M. Roosevelt Ballard es el presidente en funciones del quórum de los 12 apóstoles. Personalmente tuve una experiencia muy linda con él. Recuerdo que siendo yo muy jovencito, teniendo apenas tal vez 17 para cumplir 18 años, había entrado recientemente a la iglesia y vino el Elder Ballard a nuestro país, a Colombia, para dar una conferencia. Así que me llamaron para ser acomodador en la conferencia. Bueno, fui bendecido, porque en la acomodación me correspondió estar muy cerca del estrado. Podía ver al Elder Ballard a 1 o 2 metros de mí, casi que lo estaba cuidando yo a él. Me sentía muy poderoso yo, pero también me sentía muy humilde, un apóstol, un profeta del Señor, tan cerca de mí. Así que tomé mi lugar, estuve ahí, y durante la conferencia que él dio, durante el discurso que él dio, tuve la sensación de que esperaba un discurso maravilloso, algo fantástico, pero no sucedía. Tenía ese sentimiento. Miren que les he dicho ya en esta clase que mi fe nunca ha sido mucha, así que estaba como, bueno, quiero que diga algo más, algo que me conmueva. Eso no pasaba, hermanos. Y ya el Elder Ballard estaba a punto de terminar su mensaje. Solo cuando se quedó callado por un momento. Y entonces dijo: testifico del Salvador Jesucristo. Y testifico que soy un profeta, un vidente, un revelador, un apóstol del Señor Jesucristo en esta tierra. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, fue como si
a ese jovencito llamado Walter le hubieran movido el piso. Fue como si la veracidad de ese testimonio personal de un profeta del Señor hubiera llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Y desde entonces, siempre que veo a uno de los apóstoles del quórum de los 12, en la primera presidencia, sé con todo mi corazón que es un siervo, un testigo especial de Jesucristo. Recuerdo ese momento que conmovió tanto mi vida y que marcó tanto mi vida. ¿Qué testimonios, qué sentimientos recuerdan ustedes? Compártanlos con nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Ahora voy a continuar con la lista de estos hermosos apóstoles. Y el siguiente en la lista es el elder Jeffrey R. Holland. El siguiente es el elder Dieter F. Uthor, que también fue presidente, consejero de la primera presidencia. El elder David A. Bernard. El elder Quentin L. Cook. El elder Dick Todd Christofferson. El elder Neil L. Anderson. El elder Ronald A. Rasban, que también es miembro de este quórum. El elder Gary E. Stevenson. El elder Dale J. Renland. Y el elder Gary W. Wong. También el elder Ulises Soares. Las escrituras nos dicen que estos 12 hombres constituyen un quórum igual en autoridad que la primera presidencia. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 107. Ahora me gustaría compartir con ustedes un pequeño video acerca del llamamiento de los 12 apóstoles. Simón, hijo de Jonás, por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, el tercer principio de esta clase es que cuando el Señor me llama al servicio, Él me inspira tocante a lo que yo debo decir. Así que el Señor predijo que sus discípulos serían perseguidos e interrogados tocantes a su fe, algo parecido a lo que experimentan los discípulos hoy en día, incluso nosotros. Pero Él prometió, mis amados hermanos, a sus discípulos que ellos saldrían a predicar al mundo y sabrían por el Espíritu lo que debían decir. En Mateo, en el capítulo 10, dice lo siguiente, en el versículo 19 y 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. También en Doctrina y Convenios, en la sección 84, versículo 85, se nos amplía mucho más este hermoso consejo de protección y ayuda. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Y este versículo amplía, mis amados hermanos, porque nos da la responsabilidad del estudio personal. No es entonces que yo no deba leer las Escrituras, que yo no deba escudriñar los discursos de los profetas y que el Señor me va a dar simplemente sin yo prepararme. Debo prepararme y cuando el Señor lo decida, entonces yo podré hablar
en su nombre. ¿Han tenido alguna experiencia de vivir el cumplimiento de esta promesa en sus vidas? De pronto, cuando fueron misioneros, si pueden, compartan sus mensajes aquí. Quizás al compartir su testimonio también, o dar una bendición, o conversar con alguien, un conocido, un familiar, un amigo. Podrían compartir esas experiencias también, ese testimonio con un ser querido. O si pueden, anótenlas en su diario. ¿Qué se sienten inspirados a hacer para poder tener tales experiencias ahora con más frecuencia en su vida? Esas experiencias de la compañía de Dios, ayudándoles como maestros, líderes, discursantes. Cualquier cosa que hagamos en la iglesia puede ser dirigida por el Señor. Aún más, hablar su evangelio. Ahora vamos al principio número 4 de esta semana de Ven, Sígueme. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: no he venido para traer paz, sino espada? Otros versículos que hemos visto en esta clase, en esencia son duros y fuertes. También están estos versículos que se encuentran aquí en este mismo capítulo de Mateo 10, en el versículo 34 al 39. Dicen lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas palabras suenan fuertes. Y es real porque el evangelio a veces hace eso. Causa divisiones entre nosotros. El elder D. Todd Christofferson, justamente de los 12 apóstoles, dijo lo siguiente: estoy seguro de que algunos de ustedes han sido rechazados por su padre y su madre, sus hermanos y hermanas, y fueron aislados al haber aceptado el evangelio de Jesucristo y de haber hecho convenio con él. De una u otra manera, la prioridad de su amor por Cristo ha requerido el sacrificio de relaciones que les eran preciadas y han derramado muchas lágrimas. Sin embargo, aunque no merma el amor que sienten, se mantienen firmes bajo esa cruz, demostrando que no se avergüenzan del Hijo de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, el estar dispuestos a perder relaciones entrañables para poder seguir al Salvador viene, digámoslo así, acompañado de la promesa divina del Salvador que leímos hace unos versículos. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En alguna ocasión me sucedió algo similar con un empleo. En ese tiempo nos decíamos mormones, ¿no? Y en una entrevista de trabajo alguien me preguntó: ¿tiene alguna religión? Y yo le dije sí. Me dijo: ¿de qué religión es? El Espíritu me hizo sentir, no lo diga, pero igual sentí que era mi deber hacerlo. Y entonces dije: soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. Entonces esta persona dijo: ok, bien, no hay ningún problema, y siguió la entrevista. Después, en el proceso de selección, pasé a una entrevista y me dijeron: no vas a seguir con nosotros, es que cometiste un error. Y dije yo: ¿qué error? Y me dijo la persona con la que tuviste tal entrevista, que te preguntó por tu religión, odia a los mormones. No le gustan los miembros de tu iglesia, porque, bueno, es de otra religión. Entonces, por eso dijo que no aceptaba que tú pertenecieras a esta empresa. Hermanos, muchas veces vamos a pasar por situaciones semejantes en la vida. Seamos fuertes, seamos constantes en este evangelio. Testifiquemos de Jesucristo con valentía, con gallardía, sin orgullo, sin altivez, sino con respeto y tolerancia. Ahora mis invitaciones, mis amados hermanos, para terminar esta clase. Como parte de la noche de hogar, pueden tener los nombres de los apóstoles del Salvador en su ministerio terrenal. Y también pueden tener una lámina o las fotos de los apóstoles modernos en sus dispositivos móviles. Traten de aprender algunos de sus nombres. Testifiquen de cómo han sido bendecidos por sus mensajes y por seguir las enseñanzas del Salvador, que Él nos manifiesta a través de ellos. Esta es una actividad que le va a gustar mucho a los niños pequeños. Si pueden, consigan siluetas de los apóstoles, que los niños pequeños las dibujen y coloquen el apellido o digan cómo se llaman esos apóstoles. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, testifico que el Señor vive.
Testifico que tenemos una gran bendición de tener una iglesia restaurada, organizada, tal como Él la organizó, con apóstoles, profetas, videntes y reveladores en esta tierra. Testifico de la primera presidencia del presidente Nelson y de todos los apóstoles. Son los siervos del Señor en esta tierra, nos dirigen para bien. Sé de todas estas cosas, sé de la belleza y la bendición que tenemos de tener las enseñanzas del Señor a través de estos manuales de Ven, Sígueme, que también son revisados por comités de educación, pero también aprobados por esos apóstoles que nos dirigen. Testifico de esas cosas y las dejo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarme en esta clase del día de hoy que veremos toda la semana. Espero que la puedan compartir con sus hermanos. Recuerden, esperen un poquito y al finalizar esta clase, después van a poder ver el Ven, Sígueme Express. El Ven, Sígueme corto y lleno de doctrina, como dice Liz. Van a aprender mucho de él. Y también, no olviden, todos los domingos en la noche estamos en la charla dominical, donde hablamos un poco más fresco y tranquilamente sobre todos estos temas de la clase de Ven, Sígueme. Les amo mucho, gracias por acompañarme. Espero que esta lección, tanto a ustedes como a mí, nos ayuden a ser un poquito más parecidos a nuestro Salvador Jesucristo. Que tengamos la fuerza y la obediencia para seguir a nuestros líderes en esta tierra. Gracias, mis amados hermanos. Les amo mucho. Chao, chao.